Buenos días, noches o tardes, según el momento en el que estés viendo este vídeo. Me llamo Rodrigo y si estás viendo esto es porque o me conoces o estás suscrito por los vídeos cortos que subo o simplemente te ha picado la curiosidad de ver que me comento. Esto no es un vídeo ni de presentación del canal ni personal, simplemente va a ser un vídeo en el que comente varios aspectos relacionados con aquello que entreno y mi debut competitivo. Llevo entrenando más o menos unos 6 años, desde cuarentena. Empecé con calistenia pura y fui añadiendo poco a poco cargas externas, hasta acabar metiéndome de lleno en un gimnasio. Aunque en realidad lo que más me movió siempre fue la calistenia. Pero ya no por la calistenia, sino por el hecho de sentir que me movía. Porque yo venía del parkour hacia mortales también, y a mí lo que me gustaba era sentirme fuerte pero con mi propio cuerpo. Entonces, ¿qué hice? Pues fácil, dije, si me gusta la calistenia, pues voy a meter calistenia y aparte le meto el lastre, y así es como empecé a entrenar street lifting. Aunque por aquel entonces no sabía ni lo que era. El tiempo pasó, con ello muchos desarrollos de personaje por medio, el progreso para nada ha sido lineal, ya que tenía muchísimos momentos de bajones y muchos otros de subida. Gracias a todo ello es que hoy estoy en mi primera temporada competitiva, en donde debuté la semana pasada. Y con esta pequeña introducción vengo a comentar cómo se dio la competición, mis opiniones, sensaciones internas y expectativas generales. Viernes 14, día previo a la competición. Yo salía de Granada y mi padre es de Almería, puesto que yo estudio aquí y él vive en Almería, por lo que el punto medio iba a ser Murcia, ya que la competición se hacía en Archena, una pequeña localización de Murcia, por lo que ya allí, al llegar a Murcia por la tarde, mi padre me recogió y fuimos al pesaje. El pesaje podía ser o el viernes por la tarde, en margen de 6:30, me parece que era a 9, o el sábado, que era el día de competición, pero temprano, tipo 8, de 8 a 9 me parece que era. Por lo que yo opté por la primera opción, me pesaba tranquilito por la tarde, dormía lo que quisiera y al día siguiente competía por la tarde. Ya realizado el pesaje, di 84,9, por lo que entraba con margen de sobra, ya que mi categoría era menos 87 kilos. Nos fuimos a cenar mi padre y yo, y ya tranquilito en el hotel, nos acostamos. La noche se dio, bueno, podría haber dormido mejor, pero tampoco dormí mal. Así que nos levantamos, fuimos a desayunar, dimos un par de vueltas por el pueblecillo, que la verdad que estaba bastante bien, y fuimos al Mercadona a comprar lo necesario para la competición. Ahora sí, se hicieron las 3, momento en el que me tocaba calentar para el Muscle Up. Y aquí fue donde empieza lo gracioso. El máquina de mí no se leyó el reglamento, yo simplemente iba a hacer lo que hago en mi entrenamiento, hago un Muscle Up, después una dominada, un fondo, una sentadilla y se acabó. Pues no, tienen normas de los jueces, es lógico, pero yo pues ni me lo planteé. Y lo que pasó en el primer Muscle Up fue que lo inicié, adjunto vídeo, inicio, tienes que darte la señal de cajón para que baje una vez estás arriba cuando has terminado el fondo y termine el movimiento. Pues yo simplemente hice el Muscle Up, subí y bajé y no tuve en cuenta las órdenes de los jueces, por lo que ese me lo dieron nulo justamente. Bueno, tras esta primera hostia de realidad ya espabilo un poquillo y por suerte estaba con Víctor Contreras, que me dio todas las indicaciones que te dan en el Muscle Up, que son muy básicas, simplemente es inicio, subes, te queda ahí, cajón y baja. Y entre intentos me leí rápidamente el reglamento para ver si había algo que yo aparte pudiese no incumplir. Y esto fue lo que sucedió. Tras la rápida lectura del reglamento me di cuenta de que realmente el resto lo estaba haciendo bien. Simplemente no había tenido en cuenta las órdenes de los jueces. Por tanto, y teniendo en cuenta todos los factores relacionados con la técnica, sobre todo codos, rodillas y cadera, procedí ahí hacia mi segundo levantamiento. Lo realizo, pienso que está todo correcto para llevarme un movimiento nulo. ¡Eso! Va a ser nulo para el jefe de jueces. Momento en el que me quedo rayadísimo porque no sé qué había hecho mal. Aunque bueno, luego revisando es cierto que no podía llevar cadena. Es decir, esta. Por tanto, es cierto que era nulo, pero no me lo habían dado nulo por eso, sino por este pequeño movimiento de las muñecas que adjunto. ¡Eso! Algo que nunca había tenido en cuenta en mi entreno, ya que tampoco lo había leído en el reglamento ni nadie me había dicho nada al respecto, es simplemente un modo de estabilización. Así que al pasar mi tercer intento, ya teniendo en cuenta todo, dije, vale, voy a tirar otra vez 15 kilos para asegurarlo. Yo tenía en mente ir con 20, ya que en mi entreno he llegado a tirar 17,5 y las barras son mucho peores, no hacen nada de fricción. Por tanto ahí, que 15 me estaban resultando fáciles, digo, voy a tirar los 20. Pero no pude por esto, ya que si no sacaba los 15 me quedaba fuera de competición. Total, realizo el movimiento, adjunto el vídeo. ¡Fuerte! Venga. ¡Duro! ¡Eso! Ahora es. ¡Movimiento! Nulo por... Y ahora ya sí que sí, me quedo pilladísimo. Digo, ¿por qué me han dado nulo esto?
pero tampoco sabía que podía reclamar. Total, yo me fui con el movimiento nulo por el movimiento ese de muñeca, el cual nadie me había dicho nada antes, y tampoco yo realmente veía ahí el sentido de que eso fuese nulo. Total, pero como lo que he dicho, no sabía que podía reclamar, me fui al banco donde tenía mis cosas, yo tenía toda la frustración dentro, estaba llorando, lo que pasa que claro, tenía que hacerla de no, soy un hombre y no estoy llorando, pero estaba llorando, me estaba secando con las coderas las lágrimas y me sentía Yoshi en este meme. Claro, porque ahí es normal que estuviese súper frustrado, habían sido, no te voy a decir solo meses de preparación, sino años, porque yo aún, habiendo estado entrenando por mi cuenta y demás, y sin un foco estricto en el street lifting, había estado entrenando para esto. Lo que pasa es que ya tuve que hacer una preparación específica para la competición y por tanto empecé a meter más bloques de fuerza y hacerlo de otra forma más específica. Pero total, me dan el nulo, me quedo fuera de competi, no sabía que podía reclamar, ni tampoco porque se me había dado nulo, pues estaba súper frustrado. Hasta que llegaron mis salvadores, Adri y Henry. Me dijeron que podía reclamar, Henry me dijo que le enseñase el vídeo, Henry de juez, y estaba de acuerdo en que era un movimiento válido. Por tanto, menos mal, volví a competición, no con los 20 que quería haber tirado, pero al menos seguía en la competición. El siguiente movimiento era la dominada. Yo tenía pensado hacer el tercer intento los 70 kilos, ya que lo había tirado varias veces. Es cierto que justo, pero lo había llegado a tirar bien. Por tanto, abrí con 60 kilos. Volaron, muy fácil. Mi segundo intento fueron con 67,5, también válido. Y el tercero fui a los 70. Pero ya por esto del miedo al jueceo, no hice ni un mínimo movimiento para grindear esa parte final de la dominada que tanto me cuesta. Y por tanto, no llegué a pasar la barbilla como se solicita y me la dieron nulo. Así que me quedé con los 67,5. Así que por la parte de la dominada, sin más. ¿Podría haber dado algo más de mí? Sí, pero a la misma vez quería seguir en competición sin jugármela, aunque tampoco me jugaba nada, ya que era o lo sacaba o me quedaba en los 67,5. Por tanto, podría haber tratado de flexionar un poco más la cadera y las rodillas y lo mismo pasar la barbilla, y si me lo daban válido, pues perfecto. Pero bueno, tampoco me voy a quejar por 2,5 kilos en un debut. Pasábamos al tercer movimiento y uno de mis fuertes, los fondos. Entrenando había llegado a tirar 130 kilos con calentadores, un tipo de coderas que no te dan kilos. Por tanto, mínimo tenía que tirar los 130 kilos allí, ya que además había comprado unas coderas semirrígidas, que son las permitidas en competición. Abrí con 110 kilos, salieron volados. De segundo tiré 125 kilos y ya de tercero podría haber tirado 135, pero como no me la quise jugar, tiré los 130 kilos, ya que además el gesto con las coderas se siente algo diferente y tengo que entrenarlo, y me quedé a gusto con los 130 kilos. Y ahora sí, como cuarto movimiento y con mucho cansancio encima, con 2 energéticas en el cuerpo, pasamos al último movimiento, la sentadilla. Es cierto que la sentadilla es mi movimiento más fuerte, pero al ser material diferente al que estoy acostumbrado en mi gimnasio, ya que era todo calibrado y eso se siente mucho más compacto, la cosa cambiaba, ya que sabía que podía tirar mínimo lo que ya había tirado en el gimnasio, pero a la misma vez me iba a pesar más, y era consciente de ello. Tras un, no voy a decir buen calentamiento, pero tras un calentamiento empecé a aproximar la sentadilla, y cuando iba por la aproximación de 190 kilos ya estaban diciendo mi nombre para tirar la serie con la que abría. Cuando digo abrir me refiero al primer intento que haces. Yo tenía apuntado 110 kilos, por tanto fue terminar 190, tenía que pasar por los 200 para hacer una correcta aproximación al primer levantamiento, pero no me dio tiempo, era todo muy rápido, así que fui directamente a los 210 kilos. Y bueno, es cierto que salieron muy fáciles, pero aquí viene la siguiente injusticia. Me los dieron nulos por supuesta flexión de rodilla en el inicio. Y ahí ya me quedé loco. La ejecución que tienes que hacer de la sentadilla es simple. La sacas del rack, te dan la señal de inicio, baja, sube, te dicen rack y la dejas. Fácil. Y tienes que hacer esto con las rodillas extendidas en el inicio y cuando acaba el movimiento las rodillas también extendidas. Pues mis 210 kilos me lo dieron injustamente nulos por supuesta flexión de rodilla en el inicio. Y para que me entendáis con lo que digo de supuesta flexión de rodilla en el inicio, básicamente, si tienes que salir con las rodillas extendidas, tal que así, se suponía que yo las tenía así. Y es cierto que tienes que tenerlas extendidas, pero tampoco puedes hiperextenderlas, ya que es peligroso. Y hay gente que puede hiperextenderlas más que otras. Por tanto, tienes que tenerlas bloqueadas, bloqueadas y extendidas, pero de ahí a hiperextender hay un tramo. Y aunque mi padre estaba de cámara, justo ese levantamiento no lo grabó.
Por tanto, no pude justificarme instantáneamente en ese momento, por lo que me vi bastante frustrado. Pero bueno, tras hablar con Henry, él me calmó, me dijo que si tenía los 220 kilos asegurados, que no me preocupase, que los tirase, y ya de ahí ya tomamos la decisión en caso de que me los volviesen a dar nulos. Tiré los 220 de locos, adjunto vídeo. Me lo dieron válido, así que me olvidé de lo anterior. Pero ese cabreo interno ya estaba. Y ya íbamos por mi tercer intento de sentadilla. Nunca había tirado 227 kilos y medio, que fue lo que dije que iba a tirar. Pero ya que había fallado los 2 kilos y medio en dominada, que me hacía llegar a los 70, y en el muscle up no pude llegar a los 5 kilos extra que quería, que eran los 20, pues dije, mira, para compensar eso, que es la suma de 7 y medio, pues lo meto en la sentadilla y listo. Yo iba a ir con 225, 230 en caso por ahí iba a andar la cosa. Pero fui con los 227 y medio, salieron, adjunto vídeo. Más fuerte. ¡Inicio! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Movimiento! Muy épicamente y con eso terminé mi debut con 440 kilos de total. Y aunque fui el mayor total hablando en tonelaje absoluto de mi categoría, ya que saqué 440 kilos respecto a los 415 que sacó el que le dieron el primer puesto, las adjudicaciones del podio no se dan según los kilos totales, eso se da en otras federaciones, o asociaciones como Final Rep. Aquí lo que hacen es que se basa en un sistema de puntuación en el cual no voy a explayarme demasiado, quien lo quiera le puedo pasar el documento, pero favorece bastante que mejores muscle up y dominada también, puesto que como tienes menos techo, si mejoras 2 kilos y medio de muscle up, es como tal vez si mejoras 10 kilos en sentadilla, para que me entendáis. Es como un tipo de ponderación que hacen para que no se deje de entrenar un movimiento y no te vayas simplemente a ganar una competición por tirar a lo mejor 300 en sentadilla, 150 en fondo y 30 en dominada y 1,5 kg en muscle up. Y bueno, de este sistema de puntuación yo me enteré el día anterior. Yo antes pensaba que simplemente iba por kilos totales. Tú tienes un movimiento muy fuerte, otro más flojo, pero el que tienes fuerte lo tienes fuertísimo. Pues yo pensaba que sumabas tu total de kilos levantados y eso era tu resultado. Y por tanto el muscle up era un movimiento que me daba un poco igual. Quería ir de forma humilde, tirar poco peso y simplemente reventar la sentadilla y el fondo. Y la dominada, pues bueno, está ahí. Y con eso ganar. Y aun con este sistema de puntuación, si llego a tirar los 20 kilos en muscle up, probablemente me hubiese llevado hoy el primer puesto. Pero bueno, al final quedé segundo, que además la medalla me parece que está bastante guapa. Aquí, segundo puesto. Y por tanto tampoco me quejo, ya que me he llevado aprendizaje de competición y cómo se desarrolla en general la competición. Así que por esa parte estoy contento. Pero ahora viene otra cosa que me pasó, que ya me quedé como, ¿por qué hoy está todo conspirando contra mí? Y lo que pasó, lo voy a decir de forma muy resumida, básicamente se equivocaron con los papeles en los que ponen los nombres de los ganadores y solo mencionaron al que quedó primero y tercero. Entonces al equivocarse pusieron al tercero como segundo y a mí no me mencionaron. Hasta que fui ahí, enseñé la clasificación que mostraron en la retransmisión en directo. Dije, aquí yo estoy segundo, ¿dónde estoy yo en el podio? Y básicamente fue un error, por tanto nos fuimos con la medalla de segundo puesto y eso solo, bueno, él lo sabe porque me contactó y ya lo hablamos y demás, pero el caso es, me da igual que me aplaudan, pero de allá que se cometa un error de ese tipo, que todo el mundo tenga su foto en podio, encima siendo mi primera competición, pues fue algo que me dejó con ese saborcillo malo de boca, pero bueno. Al final, en ese momento me cabreó bastante, más que cabreo era frustración, pero viéndolo ahora ya ha pasado una semana me da un poco más igual y me quedo con lo que me quedo, es mi mejora personal, mis expectativas de cara a futuro en este deporte y eso es todo en cuanto a la competición. Bueno, si has llegado hasta el final del vídeo, muchas gracias, de verdad que lo tengo en cuenta. Y en cuanto a qué voy a hacer con este canal, aún no lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que no me voy a limitar a decirte cuál es la técnica óptima del press banca, sino más la optimización de la salud, es lo que a mí más me llama la atención. Ya que para qué quieres tener una técnica muy óptima del press banca si luego duermes como el culo
tienes un estrés por las nubes y en general el que tú estés bien, no el que tu banca estés bien. Entonces, combinar eso con mi día a día o reflexiones personales y demás es lo que tengo como idea. Así que nos vemos por aquí. Gracias.